Encendidos en la tarde. Prendete. Derecho en zapatillas. En Encendidos en la tarde. Turismo City presenta Derecho en Zapatillas. ¿Querés pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y compará el precio de cientos de aerolíneas y agencias de viajes. Bueno, Sergio, hablamos de derechos y obligaciones de los vendedores. Sí, vendedores María, de todo, ¿no? Vos sabés que estaba repasando el otro día una novela muy linda que es para chicos, pero viste que la literatura infantil también tiene sus ribetes para todo público. Matilda, de Roald Dahl. Sí, hubo una película sobre esto. Y recordarán quizás una escena o un capítulo, si la leíste, acerca del padre de Matilda, que era un chanta. Sí. Era un mega estafador, vendedor de autos usados. Uy, eso, que tienen mala fama los vendedores de autos usados. ¿Qué hacía? Le ponía a la transmisión a serrín para amortiguar todo el roce, claro, y disimular que ese auto estaba en muy malas condiciones. O sea, es que en Argentina, en Twitter, se publica cada tanto también fotos de autos con el cuenta kilómetros tocado. Eso es histórico, pero ¿se sigue haciendo? Se sigue haciendo, según aparece en Twitter, pero en muchos casos, porque hay toda una comunidad de gente que nos encantan los autos, y se publican fotos de... Aparte, ¿sabes lo que me molesta, María? Que se lo pone como una viveza. Claro. A veces, no en estas redes, pero es algo que es un delito. Estamos hablando de derecho penal. Es un delito. Es una estafa, es una subespecie de las estafas que son defraudaciones. Hoy voy a hablar igualmente, ya no de los casos de estos que son los extremos, donde el vendedor es directamente un delincuente, porque hay que llamar las cosas así, y creo que gracias a que no decimos las cosas como son, Argentina no está como nos merecemos, pero voy a hablar sí de lo básico quizás, o de las cosas habituales en las cuales tenemos compraventas, y a veces viste que el vendedor por marketing o por estrategia intenta disimular un poco el producto, claro, ¿no? El estado del producto, hasta dónde se puede y hasta dónde vos tenés que decir toda la verdad. Y ahí hay algo muy, muy interesante, hay una tensión, porque si vos decís todo, capaz no te lo compran. Exacto. Pero si no decís eso que tenés que decir, porque ahora vamos a ver que legalmente hay una obligación del vendedor de declarar los defectos o decir todo lo que conoce sobre esa cosa que está vendiendo. Esto es un inmueble, un auto, una prenda de ropa, un electrodoméstico usado que vos estás vendiendo, una vaporiera o una freidora de aire como están de moda ahora. Vos tenés que decir todo. Ningún vendedor te cuenta los problemas que tiene. Claro, pero si no lo decís, mirá qué interesante, María, nace una responsabilidad que el comprador puede hacer valer y te puede después jugar en contra. A nivel legal. Eso es lo interesante. ¿Cómo probás que el vendedor no te lo dijo? Por ejemplo, compró un auto que tuvo un choque, que es uno de los temas más importantes, ¿no? Si el auto fue chocado, si fue arreglado, además. En general nadie te lo dice. Nadie te lo dice. ¿Deberían decírtelo? La respuesta es que sí. Legalmente sí. Pero ¿cómo comprobás que no te lo dijo? Porque vos le haces una demanda y el tipo te dice, pero yo le dije que... Claro, en realidad, contra la mía. En realidad en derecho hay un concepto que se llama prueba diabólica, que no tiene que ver con algo del diablo, sino con la imposibilidad, con que vos como entidad, digamos, del Estado, que sería para la justicia, para probar en un caso algo, no podés pedirle al comprador o a alguien que pruebe algo imposible. O sea, como vos decías. Entonces, en realidad vos lo podés demostrar al revés, si el vendedor, que está en mejores condiciones, no te acreditó haber informado. Y yo como vendedor, en caso de, si por ejemplo fuera de vendedor de un auto, me quedaría tranquilo. Si te doy a vos, María, una hojita, una vez yo vendí una bicicleta, mira, y como yo ya en ese momento me había recibido, viste que cuando te recibís sos como más papista que el papa. Entonces haces todo como prolijo y súper mega correcto, y aparte no quería que me reclamen nada. Y al comprador de la bici, que me la pagó y todo, era un vecino, le hice firmar una hojita, mira, esta es la bicicleta, tiene esto en el freno que hay que arreglar esto, andaba bien y perfecta, pero yo me aseguré primero que nada que estuviera bien, por las dudas, porque no quería problemas y porque aparte me sentía bien haciéndolo. Claro. Y segundo, le hice firmar, respondiendo a tu pregunta, María, una hojita al comprador donde le informaba, tiene esto, tiene este rayón, hasta se puede documentar. Y esto está bueno también para hacer, y aquellas personas que nos escuchan, si recibís un departamento, por ejemplo, que alquilás, o si lo das en alquiler, o si lo vendés,
también probar que informaste esto. A veces alcanza hoy con un WhatsApp. Claro, o sea, con un mail. Se vale como prueba. A mí me gusta más el mail porque es como que queda, ¿no? Viste, el WhatsApp a veces puede ser efímero. A veces desaparece, sí. Entonces en es modo mejor, efímero. A mí me gusta el mail. Pero si no, y eso, para mejor seguridad, esa charla de WhatsApp, te estoy dando un consejo para la vida, la imprimís, le pedís a Sol que nos la imprima, que siempre está atenta, te la trae impresa como ahora, y la hace firmar. Claro. Entonces ya queda como un documento que vos la recibiste, le ponés fecha y listo. ¿Va a tener lo que se llama para el derecho fecha cierta? La respuesta es que no, porque es un instrumento privado, es decir, no va a haber algo que dé constancia fehaciente de que eso pasó, no hay un escribano, no hay una entidad pública, pero va a servir como una prueba entre las partes y va a ser un principio de prueba por escrito que el derecho lo valora y mucho. Entonces, ¿cuáles son las garantías que tiene que dar siempre un vendedor? Primero que nada, hay dos garantías. La primera se llama evicción, que significa si alguien recibe un reclamo por eso que vos le compraste, le vendiste. Es decir, si vos le vendés un departamento y después resulta que aparece otro heredero y te reclama algo, el vendedor tiene que dar una garantía sobre eso. Tiene que hacerse cargo. Y la importante que estamos hablando hoy es de efectos ocultos, es decir, está en el Código Civil y Comercial de la Nación, es cuando algo que vos vendés no tiene las cualidades, no tiene lo que sea normalmente esperable para ese departamento, por ejemplo, si no tienen la instalación eléctrica en condiciones. Claro. O sea, es que el otro día hablamos acá en Radio Mitre, en Encendidos, del tema de alimentos, de intoxicaciones y de bromatología y de prevención. Pero si vos buscás en los buscadores jurídicos, ¿cuál es la palabra intoxicación? ¿Sabes qué es lo primero que salta? ¿Qué? Monóxido de carbono. Mira. O sea, está lleno, pero lleno de casos donde los locadores, es decir, los dueños de departamentos, dan en alquiler y no se preocupan ni siquiera por tener la instalación de gas en condiciones o haber informado al inquilino, mira, esto hay que arreglarlo, veremos después cómo lo pagamos o quién lo paga o a cargo de quién está. Pero eso es importantísimo. Eso en el caso de inquilinos, pero... si lo vendés igual. No, conozco un caso de una persona que se intoxicó con monóxido de carbono en su propio departamento y le hizo juicio al consorcio. Puede ser del consorcio, pero en principio es del dueño de esa propiedad, salvo que pruebes que es una instalación común del edificio. Claro. Hay que ver ahí cuál es el caso. En la mayoría de los casos en los que leí, que están ahí en las bases de jurisprudencia, figura la responsabilidad del vendedor o en general del locador. El vendedor no tanto, no se suele hacer valer, porque cuando ya el que la compra ya va con su equipo y revisa todo, y entonces ya hace las cosas de nuevo o debería. Claro. Pero cuando están ahí en el alquiler por un tema de una contraposición de intereses que en lugar de ser cooperativo pasa a ser competitivo, entonces el inquilino dice, esto no es mío, ni lo arreglo, y el vendedor le dice, bueno, tomalo así como está, y no le hace una reforma que es lo legalmente necesario. Claro. Vos como, si tenés una propiedad y la estás dando en alquiler, te digo, asegúrate de que esté con las instalaciones de luz, gas y electricidad adecuadas. Eso sería luz, agua y electricidad adecuadas. Sería importante porque puede haber una responsabilidad si algo sale mal. Y debería ser incluso a prueba de errores y de humanos. Y traje acá a Encendidos, como este es un programa de gente muy culta y súper ilustrada. Sí, algunos columnistas. Sacando nosotros. Para estar a la altura, ¿no? Bueno, en ese momento Fabri no era vino el reclamo, pero uno de los primeros reclamos documentados de la historia. A ver. Tiene 4.000 años, está exhibido en el Museo del Louvre. ¿Chequeado esto? Está chequeado, Rolo. Todo lo que decimos está debidamente chequeado. Hay un equipo que nos chequea toda esta información. Por supuesto, equipo de asesores. Sí, de hecho, mandamos unos corresponsales al Louvre, al Museo de Pero París. faltaban 2000 años para que naciera Cristo y esto ya pasó. Está escrito en tablas en lenguaje cuneiforme, que era la escritura de ese momento. Y un comprador de cerveza le reclamaba a otro ahí con la tabla de Hammurabi, un comerciante, que le habían dado cerveza de mala calidad. Mira, y también y había otro de metales también, y bueno, los arqueólogos y todo un equipo moderno pudo obviamente que leer ese reclamo y era como una suerte de demanda, entonces se zanjaba ahí, se llegaba a un acuerdo y el vendedor tuvo que compensar al comprador porque no le dio lo que había prometido. Esto en teoría de los juegos y en la realidad económica se llama la asimetría de la información, que es cuando una de las partes
tiene información que la otra no tiene. Esto también vale para cualquier producto. Digamos, cuando hace poco discutimos a nivel de consumo la ley de etiquetado. O qué información tienen que declarar los fabricantes de alimentos, que son los ingredientes. Como vos no ves el producto muchas veces porque el producto es envasado, entonces el derecho compensa eso y te dice, mira, ponele qué ingredientes tiene, ponele qué cantidad tiene, poné el precio por unidad de medida, por litro, kilo, así vos comparás y ves si tal o cual vino te sale más barato, siempre es por litro el vino, o por la unidad que sea. Y así esto funciona como una forma de compensar esto. Pero bueno, en concreto, si vos sos vendedor o vendedora de una casa, de un departamento, si trabajás en una inmobiliaria o si vas a vender un auto usado, en mi opinión y la de lo que dice el derecho es que vos tenés que declarar se llaman vicios ocultos. Vicios ocultos, los defectos que pueda tener. Y esto es no solamente por un tema ético y moral, que el derecho protege, y bien, sino por un tema de evitar tu propia responsabilidad y que después te caiga un reclamo porque no declaraste lo que correspondía. Avisa. ¿Viste el que avisa no traiciona? Esto en derecho tal cual. Es así. Hay refranes que no son ciertos. Este es cierto, el que avisa no traiciona. Y el último caso que pasó esto, que traigo acá encendidos, alguna vez lo contamos, creo lo mencioné, pero es un caso que se llama Strombolski en Estados Unidos, porque este señor compró un caso real, compró una casa y fue a ver la casa, ¿no? y el broker y todo lo demás. Y resulta ser que la comunidad después se enteró, después de vivir ahí, que se comentaba que estaba embrujada. Había fantasmas. Sí. Entonces él hizo un reclamo al vendedor y dijo, pero escúchame, esta casa no vale lo que yo la pagué, porque si yo ahora la quiero vender, todo el mundo sabe que está embrujada. Ya se sabía de antes, ¿no? Que era la casa embrujada de ese barrio. Él parece que cayó con su Mustang y ni se dio cuenta y no le dijeron nada. Y el vendedor, que es lo que preguntabas vos, María, no probó haberlo informado. Y fue un leading case, es decir, un caso testigo, donde los tribunales de los Estados Unidos reconocieron esa posibilidad de que haya una indemnización por haberle vendido una casa embrujada. Si habrán llamado a una perito medium o bruja o a los cazafantasmas, no sé. Pero lo que pasa es que se reconoció. La casa tenía, incomprobable por supuesto, pero si la casa tenía fama de estar embrujada, totalmente. Eso es lo que le jugaba en contra. Un amigo me decía acá, exactamente, que con quien comentaba un poco esta columna, me decía, ¿qué pasa si en una casa hubo un hecho de inseguridad? El amigo mío que se quedó con una casa en Estados Unidos porque había ocurrido un crimen y el que lo vendió no le dijo que había... Claro, vos tenés que informar cuando murió una persona. Vos googleás el domicilio Juan Pérez 5000, ¿no? La calle, avenida Juan Pérez 5000. Y ahí pasó un secuestro. Un asesinato terrible. Ponele, y salió en la noticia, salió en Clarín, salió en Radio Mitre, salió en todos los medios. Si vos lo buscás, ese domicilio que vos vendés, ¿y afecta el valor o no? Exacto. Afecta. Sí, porque ahí se reduce el volumen de compradores. Totalmente. Alguien va a decir, pará, acá no quiero mudarme. Claro, otro no le va a importar. Pero vos tenés la obligación de decirlo, y para mí sí. Y así pasa con todo, digamos, lo edilicio y también lo simbólico que puede afectar el valor de aquello que vendes. Interesante. Gracias, Sergio. Turismo City, paga menos por viajar. Turismo City presentó Derecho en Zapatillas. Descargate la app de Turismo City para enterarte cuándo bajan los precios de los vuelos. Encontrá vuelos, hoteles, paquetes y mucho más. Turismo City, paga menos por viajar. A mí me da bronca cuando veo un negocio y el cartelito dice, vuelvo en 5 minutos. ¿Pero cuánto hace que salió? Claro, incomprobable. Pues tenía que poner la hora en la que sale y en 5 minutos regreso. Pero no, vuelvo en 5. Hay un cartel, abrimos cuando abrimos. No, hay un cartel que dice, abrimos cuando llegamos y cerramos cuando nos vamos. Tal cual. Terrible. Le preguntaba a unos amigos míos, comerciantes, ¿cómo les va? Mirá, dice, yo tengo un negocio, parezco huevo de heladera. ¿Huevo de heladera? Sí, estoy todo el día parado ahí en la puerta. Otro me dice, mira, en mi negocio a la mañana no entra nadie, y a la tarde y afloja un poco. No. Otro amigo mío diciendo vendiendo electrodomésticos. ¿Y vendiste mucho? Los de mi casa, todos, me dijo. No. Y lo que decía Sergio de las casas embrujadas, esto pasó en New Jersey. Mira. Le preguntan al señor, disculpe, ¿esta casa está embrujada? ¿En esta casa hay fantasmas? El tipo le dice, mire, yo hace 400 años que vivo acá y nunca vi nada.
Hoy estamos encendidos. Encendidos en la tarde. En Mitre. Faltan solo